¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y bueno, el tema de hoy es relacionado con la guía de la quinta sesión ordinaria de los consejos técnicos escolares de este ciclo 2021. Y vamos a iniciar con el método que hemos utilizado en otros videos para el análisis y el estudio de algún documento, de alguna bibliografía o de algo que queremos aprender. El día de hoy el propósito es darles algunas orientaciones para el manejo de esta guía para el Consejo Técnico Escolar de este mes. Y bueno, los temas son muy sencillos y ya los conocemos, tenemos ya elementos o conocimientos previos. En primer lugar, el estado emocional que guardan nuestros alumnos, nuestros padres de familia y nosotros. Es muy importante analizar las circunstancias en las que estamos viviendo el fenómeno de la pandemia provocada por este terrible SARS-CoV-2. Es un tema interesante porque es lo que estamos viviendo en estos días. Otro tema importantísimo es la comunicación que estamos entablando con nuestros alumnos a través de diversos instrumentos o medios de comunicación. Unos están utilizando plataformas digitales como Classroom, otros videoconferencias con Zoom, con Teams, con Meet. Otros están utilizando el WhatsApp, otros el correo electrónico, en fin, otras llamadas telefónicas. Lo importante es tratar de contactar a nuestros queridos educandos para tratar de interactuar pedagógicamente y desde luego en una manera sui generis entablar una comunicación pedagógica y didáctica con nuestros estudiantes. Y también debemos de analizar el proceso de evaluación en esta circunstancia extraordinaria como es la pandemia. Cómo estamos evaluando a nuestros alumnos, ya que pronto se avecina el siguiente periodo de evaluación. Por eso es importante analizar estos temas. Recuerden los temas que vamos a abordar porque aquí iniciamos al revés. Tratamos de dar un panorama general para después ir desmenuzando la guía y tener una idea global de lo que vamos a tratar en esta sesión ordinaria, en esta quinta sesión. Bueno, en el primer tema, lo vemos como el desarrollo socioemocional, que es un elemento fundamental y clave para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y aquí nos preguntamos, como conocimientos previos, ¿cómo nos imaginamos que están viviendo la pandemia nuestros alumnos? ¿Cómo les ha impactado esta situación a nivel mundial y en especial en nuestro país? Y este mismo fenómeno, ¿cómo ha impactado en las emociones de nosotros como protagonistas del trabajo educativo? Y desde luego, y no menos importante, la función de los padres de familia. ¿Cómo se encuentran también emocionalmente en ese acompañamiento o en ese apoyo que le están brindando a nuestros queridos educandos? Es muy importante analizar cómo nos encontramos, en qué nivel, porque hay problemas que se han presentado. Por supuesto, no podemos soslayar el impacto que puede generar la situación de la enfermedad en nuestro estado emocional y social. Así es de que hay que preguntarnos cómo nos encontramos, cómo nos imaginamos que nuestros alumnos están viviendo este problema de la pandemia y también sus padres, su núcleo familiar, cómo se están relacionando entre ellos, si los están apoyando o cómo están viviendo los padres de familia esta enfermedad. Y la comunidad, ¿por qué no decirlo? Y el tercer tema, por supuesto, el segundo tema es cómo nos hemos contactado con ellos. ¿Qué tantos alumnos tenemos un contacto frecuente, aislado? Y también hay que reconocerlo. Por la situación que se vive, algunos ni siquiera se han podido comunicar o no los hemos podido contactar, aunque hemos realizado esfuerzos enormes por tratar de contactarnos con ellos. Y la tercera pregunta obligada es ¿cómo vamos a evaluar o cómo estamos evaluando? ¿Qué estrategias hemos implementado para evaluar? ¿Qué hemos hecho? Y debemos de tomar como referencia el acuerdo que se giró en diciembre, donde se establecen algunas orientaciones para la evaluación. Recuerden esos criterios donde debemos de tomar la cantidad de comunicación que hemos tenido con nuestros alumnos, la información que hemos obtenido de ellos a través de la comunicación. O aquellos donde no tenemos o tenemos poca comunicación o poca información de su trabajo académico. Y también aquellos alumnos que pues, no han registrado ningún contacto o ninguna actividad. Pero también, y esto es muy importante, debemos de considerar cómo consideran, sus alumnos su propio esfuerzo. ¿Qué piensan ellos de lo que están haciendo, los que están trabajando, ya sea de manera aislada o frecuente?
Ellos cómo ven su trabajo, cómo se autoevalúan, qué percepción tienen de sí mismos, de lo que están haciendo, del esfuerzo que están implementando. O también los padres de familia, ¿qué opinan de cómo evaluar a sus pequeños? Ellos cómo valoran su intervención con sus hijos al apoyarlos. Y, evidentemente, nosotros como docentes o como directivos, ¿cómo estamos evaluando? ¿Cómo vemos a nuestros alumnos? Y reconocer que hay veces que aprenden cosas que a lo mejor no están en el currículum y que también favorecen para su desarrollo para la vida. A lo mejor están aprendiendo cosas que no vienen en el currículum, como por ejemplo el cuidado propio de una enfermedad, de un contagio, la situación de la sana distancia, ¿por qué? La cuestión de la higiene. Estos conocimientos que a lo mejor no están específicamente en un currículum, por ejemplo, en matemáticas. Pero ahí están conocimientos, vamos a llamarles informales y que están adquiriendo los alumnos. Eso también hay que tomar en cuenta. Bueno, entonces que queden claros los tres temas de los que vamos a tratar los próximos 20 minutitos. Primero, el estado socioemocional en el que se encuentran alumnos, padres de familia y nosotros, maestros y directivos. Segundo, ¿qué tipo de estrategias o qué tipo de resultados hemos obtenido con la comunicación que hemos implementado para contactar a nuestros alumnos? Y tercero, ¿cómo estamos evaluando o cómo debemos de ajustar el proceso de evaluación para tratar de hacerlo lo más real y lo más apegado a la realidad que estamos viviendo? Eso que quede claro. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí a desmenuzar esta guía con base en estos tres ejes temáticos para tratar de darnos una idea de lo que vamos a trabajar en la próxima quinta sesión ordinaria. Bien, vamos a analizar la agenda de trabajo que tenemos aquí en su pantalla y tenemos dos temas importantísimos. Lo que ya mencionamos grosso modo. Uno de ellos es el desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje. Y este tiene dos subtemas y vean cómo se relacionan con lo que hemos platicado. Nuestras emociones durante la pandemia y también una estrategia para favorecer la gestión de las emociones en la comunidad escolar, ya sea de alumnos, maestros y directivos y padres de familia. Para este tema se destinará el 60% del tiempo de la sesión. El segundo tema fundamental es fortalezcamos nuestras estrategias de comunicación con nuestros alumnos y padres de familia y evaluación de los aprendizajes. Tiene dos subtemas: la comunicación con nuestros estudiantes y la evaluación para el aprendizaje que debemos fortalecer. La evaluación de los aprendizajes de los niños y la comunicación. Y otro subtema, elementos de evaluación que debemos enriquecer. Para esto se va a destinar el 40% del tiempo de la reunión. Los propósitos, materiales y productos, es importante estar al pendiente de esto. También vamos a darnos cuenta que los propósitos y los materiales están relacionados con los temas. Uno de los propósitos es desarrollemos estrategias para favorecer, junto con las familias, ambientes de aprendizaje en casa, en los que se procure el bienestar emocional. Aquí está lo emocional del alumnado con base para su aprendizaje y desarrollo. Otro propósito, analizar los resultados de las estrategias de comunicación con nuestros alumnos y pues las estrategias de evaluación que estamos aplicando y cómo debemos fortalecerlas, estas estrategias. Los materiales, pues obviamente el acuerdo número 261220, donde se establecen las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación de los aprendizajes. También estrategias diferenciadas para los alumnos con comunicación intermitente o sin comunicación. Cómo mejorar el sistema de comunicación con nuestros estudiantes. Y por supuesto las estrategias de evaluación, el producto de las actividades 10-11 y de la página 15 de la guía. Y el fichero, la Secretaría de Educación ha implementado ficheros de soporte socioemocional para la educación, tanto en el nivel preescolar, primaria y secundaria. Y también el fichero para promover la cultura de la paz y desde nuestra escuela. Son los materiales. Y vamos a obtener dos productos en esta sesión. Uno de ellos es la estrategia para favorecer la gestión de las emociones. Se relacionan, por supuesto. Y fortalecer la empatía. Esto es muy importante. Esta emoción es importantísima. La empatía entre el personal docente, directivo, alumnos y padres de familia. Y por supuesto el material con orientaciones para las familias sobre cómo favorecer. Es otro de los productos. Vamos a diseñar como un esbozo de un sistema de comunicación para difundir algunas sugerencias o estrategias para favorecer el aprendizaje que apoyan los padres de familia y también para los procesos de evaluación. ¿Cómo vamos a mejorar el proceso de evaluación? ¿Qué actividades nos sugiere la guía?
Bueno, vamos a ver el primer tema. Ya lo platicamos, el desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje. Y aquí vienen algunas ideas clave que hemos subrayado para hacerlo más ágil. Y bueno, el aprendizaje se conforma por la vertiente cognitiva y emocional. Antes se pensaba que lo más importante eran los datos, la memorización, la mecanización. Actualmente ya se le está dando la importancia pertinente al estado emocional de los estudiantes. Fortalecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales, por supuesto, es muy importante la autoestima, la confianza en uno mismo, la empatía para entender lo que está ocurriendo. Y por supuesto, los cambios a la forma de vida que han implicado la pandemia del COVID-19 y que pudieron originar enojo, tristeza, temor, angustia, ansiedad, depresión, frustración, apatía, falta de motivación, entre otras emociones y sentimientos. Hay que analizar esto muy, muy detenidamente. Y también los docentes desarrollen la empatía. Debemos desarrollar la empatía y para promover habilidades para identificar, comprender y regular las emociones, ya sea de nuestros alumnos, también de nosotros, por supuesto, y de los padres de familia. Y reflexionar en torno a las emociones que como docentes, padres de familia, madres, tíos, abuelos, niñas, niños y adolescentes están enfrentando o estamos enfrentando actualmente para aprender a gestionar estas emociones. Y como ustedes ya saben, las actividades son de manera individual, en equipo y en plenaria. De manera individual, ¿qué debemos hacer en casita? Y les sugerimos que sí las hagan para tener elementos de análisis y de aportación de ideas para que se enriquezca este consejo técnico escolar. De manera individual, debemos de identificar las emociones que hemos experimentado en nuestro rol como docentes en esta etapa de educación a distancia. También debemos de reflexionar como madre, padre de familia, tío, abuelo, niñas, niños y adolescentes, cómo hemos vivido esta situación, también nosotros, los docentes y directivos. Y también debemos de reflexionar que las niñas, niños y adolescentes a los que acompañamos en casa, ya sean sobrinos, primos, parientes, cómo hemos vivido esta circunstancia de la pandemia. Bueno, vamos a escribir estas experiencias como acompañantes que hemos sido a nuestros familiares cercanos y las emociones o sentimientos que le hemos provocado. Consérvela para compartirla posteriormente y aquí vienen algunas referencias bibliográficas. También vamos a leer un texto muy interesante, científico por supuesto, donde nos hablan que desde el punto de vista de la neurobiología hay emociones que afectan el desarrollo de los aprendizajes. Son emociones que afectan, como por ejemplo el miedo. Claro, una persona con miedo pues es muy difícil que se concentre. Y también la ansiedad es otra de las emociones que puede impactar, aunque dicen que sin embargo sus efectos son ambiguos, pues a veces inhiben y otras veces estimulan el desempeño de los niños. Eso depende de cada niño, pero la ansiedad es otra emoción que puede afectar el desarrollo de los aprendizajes. Las emociones son un factor importante y estable en la predicción del desempeño de los alumnos, como la vergüenza que sienten los alumnos, la rabia, el aburrimiento, la pena o la desesperación no son favorables a ese tipo de estados emocionales. Las emociones favorecen como la apertura, es la que debemos de promover, la apertura, el entusiasmo, el gusto por aprender, el orgullo y por supuesto la esperanza de aprender. Hay que ser empáticos, solidarios, comprensivos, sensibles a las circunstancias que estamos viviendo. Y aquí viene otra fuente bibliográfica. Y después vamos a responder de manera individual cómo influyen las emociones en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué emociones propician que los niños de su familia aprenden mejor? ¿Qué emociones debemos favorecer en sus actividades para generar la curiosidad y la creatividad? Esto es importante, la curiosidad y la creatividad, porque son dos disparadores para mejorar los aprendizajes. Hay que promover la creatividad y la curiosidad. Con estos dos factores, los alumnos tienen mayor predisposición a aprender mejor. Y también identificar los estados emocionales que prevalecen en las alumnas y alumnos a partir de lo que hemos observado o sabemos que viven en sus hogares. Esto también es fundamental. ¿Cómo viven en su casa? ¿Qué situación están padeciendo? Si algún familiar está enfermo o algún familiar ya murió, si los padres de familia perdieron su empleo, si hay conflictos intrafamiliares, estos son factores que inciden directamente en el aprendizaje de los niños. Y preguntarnos qué emociones predominan en la mayoría de las alumnas y alumnos, cuáles podrían ser las causas de estas emociones. La frustración, el estrés, el temor, el miedo, la ansiedad, todo eso. Estas emociones son negativas y que se pueden generar en este contexto de pandemia.
Después de estos análisis y reflexiones individuales, vamos a trabajar en equipo lo siguiente. Vamos a compartir las emociones que hemos enfrentado en nuestro rol como docentes y directivos, por supuesto. Y debemos de ponernos en el papel de las familias de los estudiantes. Si nosotros estamos padeciendo los estragos o los efectos de la pandemia, imagínense las familias. ¿Cómo creen que se sientan a acompañar el aprendizaje de sus hijas e hijos? Imagínense si no tienen empleo, si alguno de sus familiares está enfermo o ya falleció. ¿Qué exigencias tienen hacia ellas y ellos? ¿Cómo los tratan en este contexto tan lamentable que estamos viviendo? Y también vamos a compartir en equipo, ya sea por asignatura o del mismo grupo, del mismo grado en su escuela, vamos a compartir el análisis sobre los estados emocionales que prevalecen en los alumnos. ¿Cuáles son los principales retos o dificultades que hemos enfrentado o que han enfrentado las familias y sus estudiantes para contar con un ambiente favorable para el aprendizaje? Claro que sí influye, por supuesto. Y bueno, debemos de promover o de manifestar una actitud empática. Ya les decíamos, hay que ser sensibles. Hay que comprender la situación de los alumnos y padres de familia. Y dice aquí claramente, la empatía es fundamental en la práctica docente. Hay que promover esta emoción, hay que ser empáticos, hay que ser sensibles al dolor, al sufrimiento, a la situación que se está viviendo. Y también vamos a reflexionar cómo podemos fortalecer esta empatía, no solamente entre nosotros como docentes y directivos, sino también con los alumnos y los padres de familia. También vamos a diseñar un esbozo, una estrategia para favorecer la gestión de las emociones en los alumnos y padres de familia. Fortalecer la empatía con los alumnos y sus familias. Orientar a las familias sobre cómo para favorecer ambientes socioemocionales propicios para el aprendizaje. Eso es lo que debemos de realizar. Y para ello la Secretaría ha diseñado instrumentos que nos ayudan a favorecer este tipo de situaciones, como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, y hay un fichero de actividades. También de cuidar de otros es cuidar de sí mismo. Es otro fichero donde se proponen algunas estrategias para preescolar, primaria y secundaria, y podemos hacer uso de ellas para poder diseñar esta estrategia de cada uno de nosotros como docentes. Y bueno, ya en plenaria sobre este tema, bueno, vamos a comentar en plenaria con todos nuestros compañeros las reflexiones o coincidencias que identificamos en el trabajo en equipos al compartir las experiencias que hemos enfrentado en nuestro rol como docentes o en su rol como acompañantes de los aprendizajes de niños, de su familia o de familiares de nosotros en esta etapa de aprendizajes a distancia. ¿Y qué estrategias hemos implementado para gestionar las emociones, para regularlas y lograr equilibrar su intensidad y duración? ¿De qué forma se pueden apoyar entre todos los maestros y directivos para afrontar las emociones intensas o las situaciones críticas que estamos enfrentando? ¿Y qué apoyos externos podemos recurrir? Sí, algunos han incluso acudido al médico, ¿sí? A los psicólogos o a los psiquiatras. Y algunos lamentablemente han perdido la vida. También vamos a presentar estrategias para favorecer la gestión de emociones en nuestros estudiantes que trabajamos ya en el equipo. Y bueno, a partir de estas ideas de los equipos, debemos establecer compromisos sobre lo que cada uno haremos en lo individual y en lo que podríamos hacer como comunidad para favorecer la gestión de las emociones y la empatía, así como orientar a las familias para generar ambientes favorables para el aprendizaje. Eso es lo que debemos de hacer en relación con las emociones. Que no se nos olvide, tanto nosotros estamos padeciendo situaciones adversas, como también nuestros alumnos y nuestros padres de familia. Apelamos a la sensibilidad, a la empatía, a la solidaridad y a la comprensión del contexto situacional que estamos todos viviendo. Segundo tema, fortalezcamos nuestras estrategias de comunicación, evaluación y evaluación de los aprendizajes. Ya lo comentamos, ¿no? Y vienen ideas claves. En el segundo periodo se va a evaluar el del 23 al 26 de marzo próximo, por eso hay que estar preparados con antelación. Y para eso hay que recordar el acuerdo número 2612 del 20, donde se establecen algunas orientaciones para la evaluación. Recuerden que hay que analizar los alumnos contactados de manera frecuente, los que se contactan de manera poco recurrente y aquellos que no hay contacto, para tratar de entender su situación. Nosotros ya conocemos a nuestros alumnos y debemos de tener una idea de cómo están viviendo esta situación. El aprendizaje puede favorecerse a partir de las emociones que se detonan en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Otro elemento básico son los niveles de comunicación que se tienen con los alumnos, lo que comentamos. Y bueno, las actividades en lo individual. ¿Qué vamos a hacer en individual? Vamos a retomar las estrategias, diferencias de comunicación. Aquí debe decir diferenciadas, ¿no? Retoma las diferenciadas de comunicación establecidas por el colectivo en la actividad 19. ¿Qué hemos hecho para tratar de contactar o mejorar la comunicación con nuestros alumnos? Y hay que considerar estos aspectos. ¿Qué acciones implementamos con las alumnas y alumnos en nuestro grupo? ¿Qué resultados hemos obtenido? ¿Qué información relevante recopilamos sobre nuestros estudiantes? ¿Con cuántos alumnos y alumnos pudimos establecer algún nivel de comunicación? ¿Con cuáles no? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los obstáculos que no nos han permitido establecer comunicación con nuestros alumnos? Y vamos a registrar esas reflexiones para compartirlas en equipo de este tema. Primero, vamos a actualizar el listado de los alumnos que hemos contactado, ya sea de manera frecuente, poco frecuente o que no tenemos contacto con ellos. Compartir con nuestro director estos datos para que se analicen en el colectivo y veamos cómo estamos en lo general, a nivel escuela. Y aquí un comentario. Vamos a tratar, ¿sí? No podemos tapar el sol con un dedo. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles, evitando la simulación y el maquillaje de los números. Hay escuelas que dicen, no, nosotros contactamos a todos nada más una vez y ya están contactados y ya estamos en constante comunicación. Claro que hay escuelas que lo han logrado y por supuesto sí las hay. Sobre todo las escuelas particulares donde las familias tienen los recursos necesarios para dotar a sus hijos de los medios de comunicación digitales más modernos. Pero en el sector público, en la mayoría de las escuelas, la verdad es una situación muy diferente. Hay que tratar de hacerlo lo más real posible. Y aquí tenemos un formato donde está la comunicación sostenida, intermitente o inexistente, lo que ya comentamos. Y bueno, vamos a describir un ejemplo de lo que hemos realizado recientemente con respecto a las estrategias de evaluación. Vamos también a platicar cómo hemos evaluado, si nos ha dado resultado. Y esto, ojo, y hago una pausa. ¿Qué tipo de estrategias hemos implementado para evaluar a nuestros alumnos? Algunos autores sugieren que no debemos de hacer evaluación porque esto es una barrera, porque el alumno está tenso, temeroso de qué me van a evaluar y más aún con la situación que estamos viviendo. Si no se han podido comunicar, si su teléfono de su familiar no tenía crédito, si no pudieron conectarse por Zoom, por las plataformas, o si no han, por estar trabajando o por estar ayudando a su papá porque se quedó sin empleo, estas situaciones impactan. Y hay que ver cómo estamos evaluando. Y por eso hay que revisar el acuerdo número 261220 donde establece, recuerden que si no hay mucha información, si hay información suficiente se le asigna una calificación. Si no tienen información se espera para cuando ya se puedan contactar de manera directa a los alumnos. Y si no hay comunicación, pues con mayor razón se deben de esperar. Es lo que sugiere este acuerdo. Y bueno, ¿qué orientaciones hemos privilegiado y de qué manera? ¿Cómo lo hemos hecho para evaluar? Si hay veces que con una actividad, y que como ya conocemos a nuestros alumnos, a lo mejor una actividad nos puede dar elementos suficientes para emitir un juicio. Pero también hay que ser empáticos, hay que ser comprensivos de la situación que estamos viviendo. No es que regalemos calificación, sino hay que medir con la vara de acuerdo a las circunstancias y para eso estamos preparados, para tratar de intuir, tratar de vislumbrar en qué contexto está viviendo cada uno de nuestros alumnos. Y bueno, en equipos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar el párrafo y reflexión sobre los cuestionamientos. Miren, aquí está un párrafo donde dice, las propias formas en que se ejerce la evaluación inhiben, distorsionan y desvirtúan el aprendizaje, por supuesto. Hay veces que la evaluación se considera como un instrumento sancionador, que puede provocar castigo, ya reprobé o ya no pasé o ya me reprobó mi maestro, ya no sé nada. Esto hay que tomarlo en cuenta, por eso apelamos a la empatía, a la sensibilidad, para que podamos implementar un proceso de evaluación más acorde al contexto que se está viviendo. Y hay que analizar esto, ¿cómo influyen las emociones en los procesos de evaluación? Es lo que estoy comentando. ¿Qué emociones provocan en las niñas y adolescentes la aplicación de un examen? Un examen puede ser punitivo, sancionador. No sabes nada, estás reprobado y no sé nada. Ya, ¿para qué estudio? ¿Qué? Imagínense lo que sienten los alumnos. ¿Qué emociones se enfrentan nuestros alumnos en las estrategias de evaluación que les proponemos? Esto es muy importante que lo analicemos.
Vamos a compartir las estrategias de evaluación que hemos implementado, por supuesto. Vamos a leer con atención. Esto es muy importante. Son estrategias, son sugerencias metodológicas de la evaluación. Miren, debemos de tener fuentes de información, o sea, indagar en diversas fuentes de información para obtener la información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Por ejemplo, 3 básicas. Hay que preguntarles a los alumnos qué tanto han aprendido, cómo se sienten, si han avanzado. Y no solamente si han aprendido los conocimientos curriculares, también han aprendido cosas que les pueden ayudar para su vida. Por eso es importante analizar esto. Otra fuente de información son las tareas y actividades que hemos recibido de nuestros alumnos. Lo que les decía, una actividad a lo mejor nos puede dar una idea de qué tanto van avanzando y además ya los conocemos. Y tercero, lo que les menciono, saberes adquiridos durante el periodo de la contingencia sanitaria que no se consideran explícitamente en el programa de estudio, pero que constituyen aprendizajes relevantes para su vida. Y otra orientación es considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando, lo que ya platicamos. Hay que analizar en qué contexto están cada uno de nuestros alumnos. Y bueno, reflexionar sobre las estrategias de evaluación que hemos implementado. ¿Hemos considerado la opinión de nuestras alumnas y alumnos sobre sus propios aprendizajes? ¿De qué manera hemos tomado en cuenta a los alumnos? ¿Cómo podrían incorporar estas ideas que nos han dado nuestros alumnos de cómo van aprendiendo? ¿Hemos considerado la opinión de las madres y padres de familia como fuente de información sobre los aprendizajes de sus hijos? ¿De qué manera lo hemos hecho? ¿Cómo hemos platicado? ¿Qué nos han dicho los papás de los niños? Que si hemos podido percibir si el estado socioemocional de nuestros alumnos y de sus familias han sido una barrera para el aprendizaje de sus estudiantes. Claro que hay que preguntarnos esto. Lo que ya platicamos de la situación, del contexto de la pandemia. Y bueno, vamos a elaborar, esto es uno de los productos, un esbozo de un material de difusión con orientaciones para las familias sobre las estrategias para favorecer el ambiente favorable, para acompañar y apoyar el aprendizaje de sus hijas. Esto es para los padres de familia y la comunidad. Como una especie de orientaciones, de sugerencias de cómo nos pueden ayudar los padres para apoyar a sus hijos en el logro de sus aprendizajes. Y bueno, para la plenaria vamos a compartir con todos nuestros compañeros lo siguiente. Por supuesto, vamos a analizar los datos de la escuela sobre qué tanto se han comunicado los alumnos con nosotros, cuántas veces o cómo están interactuando pedagógicamente. Y debemos de preguntarnos, ¿es posible hacer algo más para contactar a nuestros niños, niñas y adolescentes con los que no hemos tenido ningún tipo de comunicación? Hay que diseñar estrategias creativas. A lo mejor vamos a implementar alguna que digamos, está muy descabellada, esa no va a pegar, y a lo mejor nos puede dar resultados positivos. ¿Y de qué manera podemos ajustar las formas de evaluación de acuerdo al nivel de comunicación que tienen con sus estudiantes? Unos maestros decimos, ¿cómo lo voy a evaluar si casi no se comunica conmigo? Bueno, se supone que en primaria se les dejó casi el mismo grupo del ciclo anterior, ya los conocen. Y además conocen cómo viven, su situación económica, social, cultural, familiar. Y bueno, vamos a tomar acuerdos sobre las acciones que vamos a continuar realizando para mejorar los niveles de comunicación. Por supuesto, si hay una idea innovadora hay que aplicarla a ver si nos da mejores resultados de comunicación. Y las acciones que implementaremos para considerar la opinión de los niños, niñas, adolescentes y de los padres de familia en la estrategia de evaluación. Claro, ¿qué opinan los papás del desarrollo de sus hijos? ¿Cómo los ven? Para no equivocarnos y no ser injustos, no ser punitivos al momento de emitir un juicio de valor. Y bueno, vamos a retomar el esbozo del material de difusión para las familias que realizamos para ver cómo apoyar a las familias y a los alumnos en el aspecto emocional. Y bueno, ya después vienen los anexos, pero no sé si he quedado claro hasta aquí. Como conclusión podemos decir 3 ejes rectores de esta guía que debemos de tener muy presente en nuestro intelecto. El primero, el estado emocional en el que se encuentran nuestros alumnos, los padres de familia y nosotros también. ¿Cómo nos ha impactado la pandemia? Es muy importante tomarlo en cuenta. 2. ¿Cómo hemos implementado estrategias para comunicarnos con nuestros estudiantes? Si nos han funcionado, hay que seguirlas fortaleciendo y promoviendo. Y si no, hay que proponer otras, a ver si logramos contactar a aquellos alumnos que por diversas causas no han tenido la oportunidad de contactarse para interactuar pedagógicamente con nuestros maestros. Y número 3, la evaluación. Hay que evitar ser injustos, no regalar calificación, sino hay que medir con la vara dependiendo de las circunstancias y el contexto de cada alumno y también conociendo sus aptitudes, sus capacidades y la disposición
que han mostrado para aprender. Es muy importante esto, la evaluación, y que no sea un instrumento o de tipo punitivo y sancionador, que no lo tomen como castigo, sino que la evaluación debe de servir para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para obtener información y mejorar nuestra intervención como docentes directivos. ¿Sí me explicó? Esperemos que sí. Ojalá y que no se nos olvide esto, el objetivo de esta quinta sesión. ¿Ok? Bueno, es así como llegamos al final de este video. Esperemos que esta información y estas orientaciones les hayan sido útiles. Dejen sus comentarios en la caja y sus preguntas. Si podemos ayudar y apoyar, con mucho gusto lo haremos. Y si no, pediremos que nos ayude. ¿Ok? Nos despedimos como siempre. A pesar de las condiciones y de la contingencia sanitaria, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.